Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión comprometimos de nueva cuenta al abogado, defensor, penalista, Rafael Martínez Treviño, quien estuvo con nosotros en la emisión pasada, para que continuáramos con varios aspectos de nuestra interesante conversación que no pudimos agotar en ese tiempo. Muchas gracias, Rafael Martínez Treviño, por haber aceptado nuestra nueva invitación y por estar de nueva cuenta aquí con nosotros y con nuestros amigos que nos siguen en nombre de la ley. Al contrario, estimado doctor Pepe, te agradezco la invitación que me has hecho. Para mí es un honor. Como te había comentado en la sesión anterior, el tema dedicado a la trata de personas es un tema muy interesante, es un tema muy problemático. Se dice que la trata de personas casi es una captación similar a la que hacen los delincuentes, la delincuencia organizada que se dedica a delitos contra la salud. Es la esclavitud de los tiempos modernos. Claro, efectivamente. Y no nos limita exclusivamente a la prostitución ajena, nos conlleva a otras cosas. Quisiera yo hacerte una pequeña semblanza. De lo que estuvimos platicando. De lo que ya platicamos. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas es una ley reglamentaria del artículo 73 constitucional en su fracción 21, que refiere que se debe legislar en materia de trata, en materia de secuestro y de desaparición forzada. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio del 2012. Cuando se derogó el artículo 207 del Código Penal Federal y cuando vino la reforma constitucional al artículo 1 en materia de derechos humanos y tratados internacionales, adquiere relevancia. ¿Por qué? Porque la Ley General de Trata de Personas emana de un convenio, de un tratado internacional, que es la Convención de Palermo y sus dos protocolos de Palermo que adoptó la República Mexicana. Tú sabes que como mandato del artículo 133 de la Constitución, el señor presidente de la República puede celebrar convenios con diferentes países del mundo, celebrar tratados internacionales que debe de aprobar el Senado para que sean ley. Insisto, como lo hicimos en el programa pasado, anteriormente decíamos la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Creo que hay alrededor de 180 y tantos tratados internacionales. Ahora tenemos 180 y tantas cartas magnas, no exclusivamente la Constitución. Y la Constitución y los tratados internacionales están por encima de las leyes secundarias. Caso específico, los códigos procedimentales de las entidades federativas, el Código Federal de Procedimientos Penales, que se aplica al sistema penal tradicional mexicano, o el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se aplica al sistema acusatorio y oral. Aquí es importante hacer ver que en virtud de la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, mi estimado Pepe, tenemos que el artículo 20 constitucional nos refiere en su reforma de aquellos ayeres que entrará en vigor 8 años después, cuando la ley secundaria lo vaya permitiendo. Y se adoptó finalmente en materia federal en junio de 2016 el sistema acusatorio y oral. Por eso, el artículo 20 constitucional aplica en sistema acusatorio y oral el reformado y en lo anterior, previo a la reforma, el 20 constitucional también. Ahorita que mencionas las fechas, veo que nuevamente muy al estilo mexicano, nos tomamos los 8 años de plazo sin olvidar ni un día, ¿verdad? Sí. Casi el día anterior se cumplió.
Es muy cierto, fueron 2 días antes de la fecha límite para adoptar el sistema. Y bueno, pues desgraciadamente por eso hay mucha falla. Yo creo que todos los que estamos inmersos en el sistema penal, tanto abogados postulantes como tú, que eres un brillante abogado postulante. Muchas gracias. Yo me dedico también a litigar exclusivamente en la materia penal. Debemos de estar preparados, debemos de estar con estudios al día para poder efectuar nuestra función laboral. Pero eso también lo tiene que hacer el operador del sistema penal. Es muy importante lo que acabas de decir. A veces he mencionado con nuestros amigos del teleauditorio que es tan dinámica, y en México ha sido tan dinámica la modificación normativa, que yo y tú, que más o menos coincidimos generacionalmente, hemos tenido que estudiar 4 o 5 veces nuestra carrera. Y en materia de procedimiento penal, ahorita la estamos nuevamente estudiando, pero la estamos estudiando además todos juntos. Los ministros, los magistrados, los procuradores, los abogados defensores, los agentes del Ministerio Público. Es decir, es un expertise que se perdió, un borrón y cuenta nueva, que ahora nos obliga a todos a ir aprendiendo sobre la marcha. Es decir, estamos arreglando un motor sin detener su marcha. Claro, es muy atinado lo que tú refieres. Mira, a mí se me quedó grabado lo que refirió el ministro en retiro y expresidente de la Corte, el señor ministro Silva Mesa, que decía y dice, sostiene, que con el nuevo sistema penal acusatorio y oral, los abogados nos tenemos que cambiar el chip y ponernos otro chip para adecuarlo al sistema acusatorio y oral. Pero así sucede con nosotros que tenemos ya algunos años en el ejercicio y con los nuevos. Claro. Mis hijos, que son abogados jóvenes, estudiaron en leyes que ya no existen, en una constitución que ya no existe y con normas que ya no existen. Y son abogados muy jóvenes. Claro, mira, hay una cuestión muy interesante. Yo soy miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y ahí nos vamos actualizando periódicamente y nos van certificando en educación jurídica continua. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay que estar estudiando. Siempre. Un abogado penalista que deja de estudiar se queda atrás. Es como cualquier otro profesionista que no se va adecuando. Fíjate qué interesante es esto. Nosotros hemos visto por los medios de comunicación que muchos delincuentes quedan libres. ¿Y qué es lo que dicen? Es que el sistema penal no está operando bien. Eso no es cierto. Las carpetas de investigación, antiguamente se llamaban averiguaciones previas. Así surgía una investigación en el sistema penal tradicional mexicano. Averiguaciones previas. Sí. Hoy día se llaman carpetas de investigación. Y es completamente diferente la integración. Aquí hay un respeto absoluto a derechos humanos. En el sistema anterior, sistema tradicional penal mexicano, yo fui agente del Ministerio Público hace muchos años, tú fuiste su procurador, tú lo sabes más que yo. ¿Qué pasaba cuando había una consignación en el sistema penal tradicional mexicano? Llegaba a un juzgado, yo trabajé, fui agente del Ministerio Público en Lecumberri hace muchísimos ayeres, y llegaba una consignación con una persona confesa, y le estaban tomando la declaración preparatoria, y en ese mismo momento estaban dictando el auto de formal prisión. Pero no había el término constitucional, no se aplicaba, no se observaba. Y todavía estaba en la Constitución, pero no se observaba. Y más abajo ya estaban dictando la sentencia, porque no había una valoración de pruebas. Claro. A diferencia hoy día del nuevo sistema penal, que son unas reglas completamente diferentes. Y es algo excelente para todos los mexicanos, para todos los gobernados, siempre y cuando se integren correctamente todas las carpetas de investigación, porque de lo contrario va a haber libertades. Exacto.
como las han estado viendo. ¿Y qué pasa? La sociedad protesta. ¿Y qué dicen? No funciona el sistema. No es cierto. Hay que integrar bien. Pero yo considero algo muy importante. Hay que sancionar a quien no integra bien. Operadores del sistema. Como abogados postulantes que somos, tú y un servidor, llegamos a una audiencia de juicio oral y si el juzgador ve que no estamos actualizados en el nuevo sistema, le dice al imputado, designe usted a otro abogado porque se ve que su licenciado, su defensor no conoce el nuevo sistema y suspenden la audiencia. Situación muy penosa, tremenda. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con Rafael Martínez Treviño. Continuamos nuestra plática sobre estos temas constitucionales, procesales, penales, con Rafael Martínez Treviño. Estoy convencido que tú y yo, como abogados defensores, es una delicia. Pero como abogados representantes de la víctima, es un martirio, es un viacrucis. Sí, en México es más fácil que gane el acusado a que gane la víctima. Tienes toda la razón. Mira, yo escribí un artículo para la revista Nova Justitia del Tribunal Superior de Justicia de la hoy Ciudad de México. Muy buena revista, por cierto. Excelente revista, excelente revista. Y este artículo yo lo denominé Las nuevas herramientas del abogado en un sistema de corte acusatorio garantista. ¿Qué quise decir con eso? Lo que tú acabas de referir. El sistema acusatorio y oral es tan garantista que es muy garante a favor del imputado. Yo siento que se descuida mucho ahí a la víctima. Y lo vamos a ver a corto plazo. En el sistema penal tradicional mexicano había derecho a libertad, salvo los denominados delitos graves. Con la reforma al artículo 19 constitucional, segundo párrafo, que es concordante con el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos refiere los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Es decir, donde no se puede solicitar la libertad que llamamos bajo fianza. Es correcto, no se puede solicitar otra medida cautelar diversa a la prisión preventiva, como tú lo estás refiriendo, Pepe. Y aquí deberemos de acostumbrarnos, todos los gobernados, a este nuevo sistema. ¿Por qué motivo? Ahora el imputado se va a la calle y el juez le dice, te vas a ir a la calle bajo las siguientes medidas cautelares, que nos refiere al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ir a firmar cada 8 días, sí, no acercarse a la víctima, ir a firmar al juzgado, la exhibición de una garantía. Acudir cuando sea requerido por el juzgado. Siempre, siempre, ¿verdad? Y vamos a ver en un futuro cercano que muchos de esos imputados se van a sustraer de la acción de la justicia. Es muy posible, lamentablemente es muy posible. Hay un artículo quinto, el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales es interesantísimo. ¿Por qué motivo, Pepe? Porque nos refiere como caso de excepción que se aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales en el sistema penal tradicional mexicano. Fíjate qué interesante. Claro, tú ya lo conoces, pero yo para el público que nos está viendo, nos está escuchando, quisiera mencionarlo. ¿Cuándo opera? En el sistema penal tradicional mexicano, siempre y cuando, ¿qué suceda? Que no sea delito que amerite prisión preventiva oficiosa.
como cuáles, los que, insisto, describe el artículo 19 constitucional en su segundo párrafo. Homicidio, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas y otros delitos más. Y entonces, por eso es que se están vaciando las cárceles, porque hay abogados que están aplicando el artículo 5º transitorio. Yo en lo personal quiero decirte, yo no defiendo, insisto, trate personas. No. No defiendo violadores, tampoco es un principio que tenemos. Ni secuestradores, ni narcos. Nada al respecto, es un principio que tenemos. Y este estudio de trata de personas fue en virtud de un asunto que turnaron a mi despacho y que yo hice conjuntamente con una colaboradora, una gente muy calificada en el medio penal, la licenciada María del Rosario Rojas Lara, y nos pusimos a estudiar un asunto, como te dije en el programa anterior, respecto a trata de personas que habían sentenciado a un padre y a un hijo. Y yo no quería tomarlo, y una vez que lo estudié, y que hice esto con la licenciada María del Rosario Rojas Lara, dijimos, es que aquí no hay trata. Entonces, claro que sí te defiendo. Y lo sacamos libre. Lo habían juzgado en primera instancia y en apelación por trata, pero era lenocinio. Son las diferencias. Era simplemente lenocinio. En ningún momento. Que tienen penas distintas. Claro, tienen penas distintas. Y, por ejemplo, el lenocinio no amerita prisión preventiva oficiosa. La trata sí. La trata de personas. Entonces, volviendo al tema, el artículo 5º transitorio, como caso de excepción, funciona en el sistema penal tradicional mexicano. Claro, sujeto a diversas normas, ¿no? Una evaluación de riesgo que hace la unidad de medidas cautelares para efecto de conceder la sustitución de la prisión preventiva oficiosa, que se hace a manera de incidente no especificado. Yo he obtenido varias libertades aplicando el 5º transitorio. En materia de amparo hay juzgadores que no todos tienen el mismo criterio, lo cual yo considero que es algo incorrecto. ¿Por qué de una puerta a otra cambia esa forma de pensar? Sí, tienes toda la razón. Pepe, la Suprema Corte de Justicia es una Suprema Corte, no son el criterio de un juez. Y tenemos tesis, tenemos jurisprudencias. Luego, entonces, ¿por qué no se respeta? Yo promoví un amparo para presentar a una persona acusada de fraude, solicitando la suspensión provisional, tomando en consideración que es uno de los delitos que no meritan prisión preventiva oficiosa. Y no quiero citar nombres ni mucho menos. Es lamentable que el juzgador de amparo dice el derecho humano a la libertad personal. No es cierto. No es un derecho humano, es una garantía constitucional. Es una garantía constitucional y como tal es un derecho fundamental. Derechos humanos y derechos fundamentales no son homónimos, no es lo mismo. Los derechos humanos es el que adquiere la persona por el simple hecho de nacer, la vida. Nadie te puede privar de la vida. La libertad, claro que te pueden privar de la libertad cuando se infringe la ley, por un acto o una omisión que sancionan las leyes penales. Siguiendo los procedimientos que establece la ley. Claro, es correcto. Entonces, se me hizo equívoco. Yo interpuse un recurso procedimental de queja e hice alusión a que yo no coincido con el criterio de la juzgadora. No es un derecho humano, es un derecho fundamental. En el artículo que yo te refiero, que escribí y que fue autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la hoy Ciudad de México, entro a ese tema. Hablo de prueba ilícita, la confesión. ¿Te acuerdas en nuestra época de estudiantes, Pepe? ¿Cuál era la reina de las pruebas? La confesión se decía, que sigue siendo la reina en materia civil. Claro. Pero que es la menos valorada en materia penal. Es la menos valorada y hoy día no es más que una prueba ilícita
cuando adolece de ciertas problemáticas. ¿Cuándo? Pues bajo presión física, bajo presión psicológica. E incluso de algunos vicios formales, cuando no va acompañada de otra prueba. Claro. Cuando no se rindió en presencia del abogado defensor. Claro. O persona de confianza. Claro. Es decir, de vicios formales, aunque la autoridad no haya presionado en nada. Nada, pero es que no se respeta ya el Estado de Derecho, cosa que el nuevo sistema es garantista a favor del imputado. Esto es muy importante también subrayar, Rafael. Para nuestro público quisiera comentar muy brevemente que la Constitución mexicana es posiblemente, no posible, seguramente, la Constitución más profusa en garantías del acusado. La Constitución mexicana debe tener unas 85 garantías para el acusado, distribuidas en unos 8 artículos. Es decir, qué bien que el acusado tenga todas estas garantías frente al poder del Estado. Qué mal que el acusado tenga tantas garantías frente a los reclamos de la sociedad. ¿Y la víctima qué sucede? Que es parte de que es la sociedad, ¿verdad? ¿Qué es la sociedad? Somos la sociedad. Ahí se descuida mucho la víctima. Sí. Entonces sí habría que pedirles a los operadores del sistema penal, como una conclusión, hagan bien su trabajo, señores. Acuérdate que antes... Y el futuro tiene un reto. Enorme reto. Tú como su procurador que fuiste en materia del fuero local y federal, pasaste por todo aquello. Ahora deben los operadores de perfeccionar sus conocimientos. Antes el Ministerio Público iba y era fedatario. Sí. Ahora va la Policía de Investigación a hacerlo. Luchamos mucho en esa época para que la policía no investigara. Claro. Que fuera solo el Ministerio Público el investigador, como lo ordenaba la Constitución. Y si ahora lo está haciendo la Policía de Investigación, que lo haga bien. Que lo haga bien. Que se sigan los protocolos, que se sigan las cadenas de custodia, que se sigan los embalajes, que en un interrogatorio que recién hice unos peritos dice, es que antes no había cadena de custodia, siempre ha habido cadena de custodia. Sí. ¿Algo más que quisieras agregar para nuestro público, Rafael? Porque sería interesante revisar la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata, para no confundirla con lenocinio y que no salgan libres los acusados. Muchas gracias, Rafael Martínez Treviño, por habernos acompañado de nueva cuenta para platicar con nuestro público. Y a ustedes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y nos veremos en la próxima.